Buenas tardes, profesora, compañeros en general y jurado presente. En esta ocasión vamos a realizar el debate, que lleva por título Vacancia presidencial del mandatario Pedro Castillo. Nuestro grupo está conformado por Quispe Flavia Mercedes, Ruiz Rodríguez Rebeca Beatriz, Quispe Guamán Alison Dana Maribel, Velázquez Chuica Brigitte Estrella y quien les habla, Custodio Gilio Alex Fernando. Y en esta ocasión tengo el agrado de ser su moderador de este debate. Ahora pasaremos a ver el índice. Primero tenemos la introducción, donde veremos algunos de los antecedentes para poder comprender este debate. Después tenemos los antecedentes que han antecedido, que dan inicio a toda esta polémica que vamos a tratar. Luego vamos a realizar la presentación de los equipos con sus posturas, tesis, para poder conllevar al debate. Y por último, tenemos un espacio dedicado para las preguntas que el jurado puede tener o el público en general. Ahora iniciamos. ¿Qué es la vacancia presidencial? Según la RAE, el término vacancia tiene como significado, dicho de un ejemplo de un cargo o de una dignidad, quedar sin persona que lo desempeño posea, en este caso, el empleo o cargo sería el de presidente de la República. ¿Pero por qué se da esta vacancia? Según el artículo 81 de la Constitución Política del Perú, se da por lo siguiente. La presidencia de la República vaca, de hecho, por muerte o por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad nacional y de derecho, por la admisión de renuncia o por imposibilidad física o moral y término de su periodo del mandato. Bueno, lo normal sería que que el presidente sea vacado. ¿Por qué? Porque acabó su mandato. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Puede ocurrir la muerte, traición, y lo que nos va a importar a nosotros acá, que es la imposibilidad moral. ¿Qué es la imposibilidad moral? Ahorita la vamos a ver, pero antes vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo que podemos dar? Uno de los más cercanos podría ser el presidente Fujimori, que fue vacado por incapacidad moral. El primer presidente vacado de la historia sería José de la Riva Agüero. ¿Por qué fue vacado? Por incapacidad moral. Como vemos, este es un término que nos compete desde muchos años. Durante la historia también podríamos decir. ¿Qué es la incapacidad moral? Es algo que no está definido, no es concreto, depende de cada persona. ¿Qué es lo moral para una persona? En este caso, los ministros tienen esta potestad de decidir qué es lo moral ante ellos y según esto poder juzgar al presidente de la República y, si ellos lo conveniente, vacarlo. Ahora mencionamos los antecedentes. Lo que más nos puede venir es la primera vacancia más cercana, que sería la de Batín Vizcarra el 20 de octubre de 2020 por incapacidad moral. ¿Qué sería? Que después tomaría el mando Merino. Y después de este corto periodo de mandato, tomaría Sagasti, que sería el predecesor a las elecciones al presidente, donde ganaría Pedro Castillo y juramentaría el 28 de julio de 2021. Pero todos sabemos, como peruanos que somos, y hemos visto que todo este recorrido tiene mucha turbulencia política. Castillo empezaría su gobierno de manera turbulenta. Hasta ahora podemos ya identificar uno de los primeros puntos. El 28 de marzo del 2022 fracasaría el segundo intento de vacancia presidencial. Pedro Castillo ya había esquivado dos intentos de vacancia. Y de acá surge esta duda, el debate que vamos a realizar, el tema. ¿Debería Castillo ser vacado? ¿Debería proponerse un tercer intento de vacancia contra Castillo? Es lo que vamos a tratar de fundamentar en el siguiente debate. Por eso se han distribuido los equipos y vamos a ver dos equipos, a favor y en contra. En el primer equipo se encuentra Velázquez, Chupis, Brigitte, Estrella, Quispe, Guamán, Alison Dana. En contra tenemos a Quispe, Flavia Mercedes y Ruiz Rodríguez Rebeca Beatriz. Bueno, a continuación vamos a ver las posturas. A favor se encuentra que el presidente ha demostrado ser incapaz en el desarrollo de sus funciones. En contra nos encontramos que la vacancia presidencial traería graves consecuencias para el desarrollo del país. Ahora comenzaríamos con los principales argumentos a favor, en este caso el primero. Para eso, nuestros participantes contarán con un tiempo estimado de 2 minutos, donde podrán hacer uso de para expresar todos sus descargos. Para eso, comenzaríamos con el primer argumento. Por favor, inicie ahora. El primer argumento a favor de la vacancia de Castillo es que desde que Castillo tomó el cargo ha designado altos cargos a personas incompetentes, considerando esto como una violación a los principios constitucionales. Un caso que refleja esto es que miles de mujeres cuestionaron la decisión de Castillo al poner a Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros y que dentro de su equipo se hayan nombrado como titular del Ministerio de Defensa a José Gavidia y como titular del Ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Katio Ugarte, al estar dos de ellos envueltos en problemas judiciales. El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, fue denunciado por su esposa e hija por violencia familiar en 2016. José Gavidia minimizó las denuncias contra el jefe del gabinete ministerial
y también tiene denuncias por violencia psicológica presentadas por su expareja. Sobre Katy Ugarte, la cual es la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha hecho declaraciones en las cuales discrimina a la población LGBT y que está en contra del enfoque de género, lo cual es incompatible con el mandado que exige el cargo para implementar y velar por el cumplimiento de la política nacional de igualdad de género. Esto siendo tolerado y minimizado abiertamente por las altas autoridades del gobierno, empezando por el propio presidente Pedro Castillo. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Bueno, ahora pasaríamos con el con el primer argumento, en este caso en contra. Para eso, como saben, 2 minutos para nuestra participante. Iniciando desde ahora. Como primer argumento en contra tenemos lo siguiente. Los promotores de la vacancia tienen una mirada cortoplacista. ¿Qué significa cortoplacista? Es una persona, alguien que tiende a actuar a corto plazo sin pensar en un futuro que no sea el inmediato. Continuando con lo previamente dicho, al destituir al actual jefe del Estado, su sucesora, la vicepresidenta Dina Boluarte, correría la misma suerte. Pretenden arrancar de raíz a un pésimo presidente creyendo que cualquier situación futura será mejor que lo que se vive ahora. Pero nada garantiza que la salida de Castillo derivará inmediatamente en una mejor situación para el país. Para empezar, no queda claro si intentarán redefinir el poder derrocado. También a su sucesora, la vicepresidenta Dina Boluarte, investigada por un caso de lavado de activos, y ungirán como presidenta interina a la cabeza del Congreso, la cual sería controlada por la oposición, la que tendría que convocar a nuevas elecciones inmediatamente. Esto nos cuenta un precedente que nos dice que el Congreso, que nos dice que quien nos vaya a decir que el Congreso no vaya a hacer lo mismo con los próximos presidentes, con los próximos gobiernos, al tener esta potestad de hacer o deshacer a su manera. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Ahora pasaríamos con el segundo argumento a favor. Para eso se dispondrá de 2 minutos. Por favor, dispóngalos a su medida. Así que continúe ahora. En estos más de 10 meses, el presidente ha sido vinculado a distintas investigaciones por temas ilícitos. Esto siendo sustentado por informes remitidos por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía contra el Lavado de Activos. El fiscal de la Nación afirmó sobre la inclusión del presidente Pedro Castillo en una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias agravada, siendo uno de los casos considerado como presunto líder de una organización criminal, integrada también por su ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, siendo el objetivo de dicha organización en buscar favorecer a empresas que apoyaron la campaña de Castillo y también habría intentado ocupar puestos en el MTC, más conocido como Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si bien esto aún no está comprobado, todas estas investigaciones le quitan credibilidad al presidente, también manchando su reputación, así siendo que cada vez tenga menos apoyo por parte del pueblo. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Pasaríamos con el segundo argumento en contra. Por favor, dispondrá de 2 minutos como todas las personas, así que inicie desde ahora. Como segundo argumento tengo el de por qué las personas votaron por el actual presidente Pedro Castillo. Una de las constantes que se ha señalado es el antifujimorismo como elemento decisivo en la votación a favor del presidente. Sin embargo, una encuesta del comercio Ipsos muestra que la principal razón de votación a favor de Castillo fue porque representaba el cambio que el país necesitaba, con un 43%. Como lo reflejan las encuestas, el motivo principal del voto por Castillo fue la necesidad de un cambio. La pregunta que continúa abierta es, ¿cuál es el cambio por el que votaron? Uno de ellos podría ser la inclusión política de los más excluidos en el debate nacional. La vacancia no soluciona este problema de fondo. De ahí que respetar la decisión de cada ciudadano debería ser fundamental a la hora de la toma de dicha decisión.
puesto que anularía la decisión del 50,1% de la población en los comicios de junio. Gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora pasaremos con el tercer argumento a favor. Para eso, como es bien sabido, 2 minutos desde ahora. Gracias. Desde el punto de vista económico, el gobierno del presidente actual ha conseguido crear una inestabilidad política no vista hace mucho tiempo. En la era de Castillo, la nación andina vive la inflación más alta de los últimos 12 años, reduciendo cada día el poder adquisitivo de la población. La inestabilidad política le hace mucho daño a los más pobres del país. El gran problema es el crecimiento de la economía, que después de un rebote del 2021 de 13,3%, este año se proyecta que crecerá solo de 2 a 2,5%, lo cual viene a ser totalmente insuficiente para un país como Perú. La inestabilidad política afecta en todo sentido a la economía peruana, que en la actualidad está siendo muy afectada. A la fecha lleva 4 gabinetes ministeriales en 6 meses, sin mencionar las censuras de suministros. En julio de 2021, los mercados no contaban con un nuevo gabinete, lo cual los agarró por sorpresa y eso provocó una depreciación acelerada del sol. Por ejemplo, en una entrevista con el experto en finanzas y académico de Pacifico Business School, Jorge Carrillo señaló que esta contingencia no solo afecta a la capital, sino que a todos los países. Al año, el Perú produce cerca de 550.000 millones de soles, y solo en un día perdería alrededor de 1.000 millones porque ha dejado de producir y si lo hace, deja de contratar. Muchas gracias. Ok, gracias por sus palabras. Ahora pasaríamos con el tercer argumento en contra. Para eso también dispondrá de 2 minutos, por favor. Inicie desde ahora. Disculpe, compañera, está muteada. Ok, inicie desde ahora ya. La vacancia conlleva a fuertes impactos económicos, dado que la inestabilidad alejaría las inversiones en el país. Hoy en día, la inversión privada está paralizada, salvo las que ya estaban encaminadas anteriormente. El sector minero no está avanzando debido a los conflictos sociales. Lo que está ocurriendo es que las empresas privadas están pagando dividendos a sus accionistas y no están reinvirtiendo sus ganancias. Ante esta situación de incertidumbre, según encuestas realizadas por la consultoría financiera y contable de Ernst Young, a 400 ejecutivos que ocupan 521 asientos en directorios de empresas que operan en el Perú, el 70% de empresarios peruanos vieron sus planes de inversión reducidos, suspendidos o cancelados en los últimos años. Esto, a su vez, generó acciones de prevención. El 32% de los directivos señaló que ha transferido sus excedentes de capital al exterior. Además de la fuerte apreciación del dólar estadounidense frente al sol, ha tenido un impacto importante en los estados financieros de las empresas. Toda esta inestabilidad política y económica conllevaría a que microempresas que estén empezando en el rubro dejen de funcionar y grandes empresas se declaren en quiebra y genere el desempleo. Gracias. Ok, muchas gracias por su participación. Vamos a pasar con el cuarto argumento a favor, pero nuestra compañera ha expresado su deseo de poder decir un contraargumento. Para eso se le dispondrá un tiempo de 1 minuto aparte, donde podrá hacer disposición también de su argumento. Por favor, inicie desde ahora. Bien, a continuación daré a conocer mi contraargumento, refiriéndome a que la vacancia no alejaría las inversiones en el país, puesto que el actual gobierno ya impactó de manera negativa al sector económico, y no solo nos debería importar la inversión, sino en cómo afecta esta inestabilidad sin soluciones a los más pobres del país. Por ejemplo, en marzo la inflación se disparó en Perú y puso en aprietos al Ejecutivo. No el Perú ha estado ajeno a los efectos de la guerra en Ucrania, de la pandemia y los problemas logísticos de la cadena global de suministros, que han puesto presión sobre los precios de algunas materias primas. A continuación, daré a conocer mi argumento a favor en cuanto a la vacancia del actual presidente. El presidente no facilita la confianza del pueblo, debido a su falta de transparencia, al no brindar entrevistas sobre la situación del país y sus planes de mejora. Pues, aunque este presidente haya sido elegido por voto popular,
Su mandato hasta la actualidad es verdaderamente malo, pues en lugar de solucionar urgentemente los problemas de la nación, se le ha pasado perdiendo el tiempo, sumando su falta de liderazgo y sus nulas ideas para mejorar determinados sectores, ocasionando que gran parte de la población peruana desee su vacancia. Pedro Castillo viene dando la espalda a la transparencia debido a que lleva 100 días sin declarar ante la prensa. A ello se suma que los periodistas son impedidos de cubrir actividades oficiales del mandatario y constantes ataques a los medios críticos de su gestión. Además, hasta la fecha, el presidente no firma las declaraciones de Chapultepec y Salta, que son los que garantizan las libertades de expresión y de prensa del país. El presidente había afirmado que su gobierno sería transparente y lucharía contra la corrupción. Sin embargo, sus palabras caen en el vacío, puesto que este 2 de junio se cumplieron 100 días desde que el mandatario no da la cara a la prensa y se resiste a transparentar su gestión ante la ciudadanía. Muchas gracias. Ok, gracias por su participación. Pasaríamos con el cuarto argumento en contra y último, pero también nuestra compañera ha expresado sus deseos de poder describir uno de un contraargumento. Para eso también se le está dando un tiempo de un minuto adicional para que pueda disponer de su tiempo y organizarse y decir su contraargumento y argumento. Por favor, inicie desde ahora. Sí. A continuación presentaré mi contraargumento. Actualmente no podríamos hablar de inestabilidad financiera creada solo por el gobierno actual, ya que seguimos atravesando una pandemia que es la del COVID-19, que constituye la mayor crisis económica y sanitaria que el Perú ha enfrentado en la época moderna, la cual no solo ha dejado inestable económicamente al Perú, sino a diversos países. A continuación presentaré mi argumento 2. En lo que va del año, en reiteradas ocasiones, el Congreso ha pretendido, sin éxito hasta hoy, vacar al presidente Pedro Castillo Terrones, aludiendo razones de diversas índoles. Una de ellas es la tan sonada incapacidad moral. Con estos intentos, lo que ha conseguido es socavar profundamente la gobernabilidad democrática del país. La gravedad de esta decisión afecta al equilibrio de poderes y propicia la toma de decisiones populistas y en respuesta a intereses particulares que buscan el beneficio de su partido político o en beneficio personal. Un ejemplo es la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, que al sacarlo de su puesto, el expresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, tomó su puesto que concluyó con tan solo una semana de gobierno, lo cual se beneficiaría después haciendo una solicitud para la pensión vitalicia, que constitucionalmente no tiene derecho a recibir. Dado este ejemplo, si se llegase a infringir la estabilidad democrática, ya no se escucharía la voz del pueblo, sino tendríamos un gobierno dictatorial. Okay, muchas gracias por su participación. Bueno, con esto acaba de concluir la parte de los argumentos y la discusión. Por eso ahora invito a uno de los participantes de cada grupo a decir una conclusión de lo que se ha expuesto. En este caso, primeramente, del grupo de a favor. Por favor, proceda uno de sus compañeros. La conclusión de la postura a favor es: la capacidad de Castillo ha sido demostrada al elegir a personas poco capaces para altos puestos dentro del gobierno, que con sus actos e historiales dejan mucho que desear. Al estar involucrado y ser cercano a personas que están involucradas en investigaciones de presuntos delitos. Al generar una inestabilidad financiera y al no haber hecho nada para ganarse la confianza del pueblo, al no decirnos cómo planeaba mejorar el país. Ok, muchas gracias por su conclusión. Ahora pasaremos con la conclusión del grupo en contra, por favor. En conclusión, la vacancia presidencial traería graves consecuencias para el desarrollo del país. En primer lugar, conlleva a fuertes impactos económicos, dado que la inestabilidad alejaría las inversiones en el país. En segundo lugar, la estabilidad democrática es fundamental para el buen desarrollo político y social. En cambio, al infringirlas primarían intereses particulares. En tercer lugar, el motivo principal del voto por Castillo fue la necesidad de un cambio. De ahí, el respetar la decisión de cada ciudadano debería ser fundamental a la hora de la toma de dicha decisión. Finalmente, los promotores de la vacancia tienen una mirada cortoplacista al destituir al actual jefe de Estado,
Su sucesora, la vicepresidenta Dina Boluarte, correría la misma suerte. Es por eso que como grupo en contra reafirmaríamos que la vacancia presidencial solo traería más problemas a un actual Perú, que se encuentra golpeado por los problemas ya existentes. Ok, muchas gracias por sus conclusiones a ambos grupos. ¿Qué podemos entender de todo esto? El problema de la vacancia y la discusión que se ha dado, es complejo, no existe una solución simple, tiene diferentes matices. Como hemos visto, se han presentado argumentos tanto sociales, políticos, económicos y hasta judiciales, y hasta argumentos para ver más allá de esta situación actual, sino ver al futuro, lo que nos muestra la gran complejidad de redes que se construyen alrededor de este problema. Si bien nuestros participantes han dado sus firmes argumentos de cada lado, lo que se espera es poder entender ambos lados, poder retroalimentarnos y ustedes que han podido escuchar también poder entender de mejor manera todo este tema, tanto con los contraargumentos y los argumentos dados por nuestros compañeros. Es así que se espera que puedan entender de mejor manera y aún de mejor manera todo este proceso complejo que es la vacancia presidencial. Además de que puedan reafirmar sus posturas o en sí cambiar de opiniones, que también es muy válido. Muchas gracias por haber prestado atención a todo este proceso de debate que se ha realizado de una buena manera, tanto con los modales y con el entendimiento de ambas partes. Para esto, para finalizar, damos este pequeño espacio para las preguntas de que el jurado pueda tener, así como el público aquí presente. Muchas gracias.